Hola, buen día. Bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a hablar de la influencia de la colonia en el desarrollo empresarial de Colombia. Y para esto vamos a hablar primero de qué es una civilización y cuáles fueron las primeras civilizaciones que existieron. Entonces se dice que una civilización es una cultura que vive de forma sedentaria. Esto significa que siempre está en un mismo lugar, porque construyen grandes ciudades y sus riquezas las obtienen del sector agrícola, que lo agrícola viene siendo todo lo que son sembrados y cosechas, como el maíz, el cacao y animales que criaban en ese entonces como ovejas. Además de esto, también del sector de minerales, que los minerales vienen siendo como el oro, la plata y el cobre. Y como podemos ver, las primeras civilizaciones que existieron fueron los mayas, los aztecas y los incas. También vamos a hablar un poco de unos grandes personajes que ayudaron a la colonización, que fue Hernán Cortés y Cristóbal Colón. Hernán Cortés fue uno de los principales españoles que se alió con un grupo de indígenas para hacer una conquista, que más adelante hablaremos de él, y Cristóbal Colón también empezó una conquista con un accidente. Él quería viajar hacia la India y accidentalmente viajó hacia América Central. Entonces empieza también un inicio de conquista y lo esperan cosas diferentes. Y bueno, entonces como venía diciendo, eh, Cristóbal Colón viajó el 3 de agosto de 1492 con un grupo de militares, eran 90 militares, en unas embarcaciones que se llamaban la Niña, la Pinta y la Santa María. Datos curiosos es que ellos pensaron que iban a hacer un viaje muy largo y el viaje se demoró 2 meses. Ellos en 2 meses llegaron a una isla que se llama Guananay y esta isla queda en América Central. Entonces desde aquí inicia una conquista muy importante que otro dato curioso es que cuando ellos llegaron hicieron un homenaje a los reyes católicos Fernando y la reina Isabel, porque ellos son los que patrocinaron y dieron el permiso para este viaje. Bueno, también les quisiera hablar un poco de la unión indígena que hubo entre un indígena y un español, porque esto ayudó, esta alianza se produjo de que querían conquistar eh, la capital azteca, porque en este entonces la capital azteca era una de las más poderosas y esclavizaba a muchas personas. Como era una de las más grandes y su civilización era muy extensa, entonces lo que ellos hicieron fue esclavizar a la gente de su alrededor y pues eso ya no lo querían. Muchos de estos indígenas, que son los Totonaca, perdón, eh, hicieron muchas guerras, se pelearon muchísimo para liberarse de la capital azteca, pero hasta que no llegó Hernán Cortés no pudieron hacer una pelea o una guerra donde realmente pudieran ver estos cambios y pudieran liberarse de la esclavitud en los que los tenían los aztecas. Esto es un análisis que se sacaron a través de todo lo que pasó durante la conquista y a lo que éramos antes y a lo que pues llegamos ahora. Entonces, digamos que aquí dice que gracias a Dios estas grandes alianzas y descubrimientos podemos decir que nuestra economía eh, cambió muchísimo porque nosotros como indígenas que éramos, solo digamos que teníamos el comercio
en una sola cosa que era lo agrícola, ¿sí? Y en muchas cosas que nosotros hacíamos con las manos, vasijas, collares, herramientas, las armaduras con los que los hombres cazaban, todo esto se hacía, pero también llegaron con la venida de los españoles como vestir, ¿sí? Diferentes prendas que se necesitaban, digamos, las mujeres. Llegó el idioma también porque nosotros teníamos un idioma nativo, pero al llegar los españoles, pues empezamos a hablar español. Entonces, estos han sido grandes cambios, grandes ventajas que nos ha dado las conquistas, ¿sí? Cambiar idioma, mirar de otra manera la economía, porque ya no solo lo miramos por alimentación y todo eso, sino por cosas industriales, ¿sí? Y esto también nos ha ayudado muchísimo. También algo muy importante es que nos ayudó muchísimo o nos enseñó a que no tenemos que orar a tantos dioses, sino que nos dio una sola religión y un solo Dios. Esto me parece algo muy importante porque como venía diciendo, lo que hacían los indígenas eran adorar a dioses y hacerle homenajes con sacrificios humanos y se moría o se sacrificaba mucha gente inocente y pues esta tampoco era la idea. Además de esto, algo un poco complicado es que ellos existía mucho el canibalismo, o sea, desde aquí empezó a existir el canibalismo porque no solo ofrendaban a las personas, sino que también se las comían, les servían de alimento en ese tipo de homenajes. Entonces, esto se abolió, esto se quitó y se empezó a adorar a un solo Dios. Entonces, si podemos ver, muchas cosas cambiaron, ¿sí? Nos enseñaron a educarnos, nos enseñaron a hablar otro idioma, nos enseñaron a fortalecer nuestra economía también y a mirar qué es lo que tenemos y qué tan rica era nuestra tierra. Entonces, para mí, estos eran datos fundamentales que no sabíamos los indígenas, ¿cierto? No sabían los indígenas y por ende fue maravilloso la llegada de los españoles a América porque nos llenaron de muchas riquezas y nos ayudaron a tener más prioridad y más control de nuestras cosas. Entonces, para mí esto fue lo más importante, rescatar de la colonización. Muchas gracias por su atención y espero que hayan aprendido un poco de todo lo que yo aprendí.